Has oído hablar de ello, ¿verdad? El infierno se describe como un lugar debajo de la tierra, donde llamas ardientes consumen las almas de los condenados eternamente. Pero, ¿y si te dijera que ya estamos viviendo esto? Según antiguos textos prohibidos, doctrinas secretas e incluso algunas pistas presentes en la propia Biblia, la tierra no es el paraíso que parece. Al contrario, es una prisión disfrazada, un dominio de sufrimiento creado para mantenernos atrapados. Esta idea no es solo una teoría loca, es un concepto que ha sido silenciado, borrado y convenientemente enterrado por las doctrinas mainstream. Pero está justo frente a nosotros, si tenemos el valor de mirar de cerca. Textos antiguos, como el libro de Enoc, una obra excluida de la Biblia, por cierto, describen la tierra como un reino de exilio, no como un refugio pacífico. Este no es el buen concepto de creación que a menudo pensamos al escuchar Génesis. Se trata de un lugar donde seres supuestamente rebeldes cayeron en desgracia, creando un espacio donde deben soportar su castigo. De acuerdo con el libro de Enoc, ángeles rebeldes conocidos como los vigilantes descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y enseñaron conocimientos prohibidos, llevando a la humanidad a la ruina. Por sus transgresiones fueron encarcelados en este reino. Y adivina qué, nosotros también estamos aquí, compartiendo este mismo espacio maldito, viviendo vidas sumergidas en sufrimiento, esfuerzo y luchas sin fin. De hecho, hablemos del término mundo caído. ¿Con qué frecuencia escuchamos esto? ¿Como si fuera solo una metáfora poética? ¿Caídos de qué exactamente y a dónde caímos? En los textos gnósticos, otro conjunto de escritos prohibidos y etiquetados como heréticos, la respuesta se vuelve aún más siniestra. Afirman que la tierra es, en realidad, la creación de un dios menor y rebelde, el Demiurgo. Este no es el creador todopoderoso y benevolente al que estamos acostumbrados a escuchar. Este Demiurgo es defectuoso, controlador y cruel. Según los gnósticos, moldeó nuestro mundo físico para aprisionar almas en un ciclo interminable de dolor e ignorancia, lejos de la verdadera fuente divina. La tierra, en este sentido, no es solo un lugar desafortunado para que los humanos vivan. Es un diseño deliberado, una trampa cósmica, un infierno en el sentido más distorsionado, donde las almas son mantenidas en la oscuridad, ajenas a sus verdaderos orígenes. Estamos tan distraídos por las luchas de la vida cotidiana que olvidamos preguntar por qué el sufrimiento es la condición universal aquí. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el paraíso parece tan distante a pesar de nuestros mejores esfuerzos? El sistema está manipulado para que permanezcamos ciegos sobre nuestro origen, luchando solo por sobrevivir, mientras se nos instruye a ganar nuestro camino hacia el cielo. Mientras tanto, la realidad es más siniestra. Ya estamos en el infierno, solo que muy bien disfrazado. Entonces, ¿quién se beneficia de este arreglo? En estas narrativas antiguas y ocultas, no es un Dios de amor, sino un Dios de control, una figura que se alimenta de la ignorancia, el dolor y el sufrimiento de aquellos que están atrapados aquí. ¿Y la parte más loca? Las doctrinas mainstream han hecho todo lo posible para mantener esta idea encerrada, etiquetándola como herejía y prohibiendo textos que se atrevan a revelarla. La Iglesia primitiva, la propia institución que afirma liberarnos del pecado, puede haber silenciado la verdad que podría liberar nuestras almas. Así que aquí hay un giro en una historia que todos creemos conocer. Adán y Eva, paraíso perdido, el comienzo del exilio de la humanidad. Nos dicen que fueron expulsados del Edén y enviados a la tierra. Pero antiguos textos apócrifos ofrecen una versión mucho más oscura. Según algunos de esos libros prohibidos, esa expulsión no fue solo una consecuencia mítica.
Fue una sentencia brutal, un billete de ida a un mundo lleno de tristeza, dolor y mortalidad. Un reino prisional donde la humanidad sufriría eternamente por el llamado pecado original. Seamos realistas. Las narrativas tradicionales hacen que parezca que la tierra es solo otra parada, un estado temporal de separación hasta que los humanos encuentren la redención. Pero en algunos de esos textos suprimidos, el Edén era el único atisbo del paraíso que deberíamos haber visto. Una vez que la humanidad fue banida, no había retorno, no había un camino fácil de regreso. No fueron simplemente enviados afuera, fueron condenados a un mundo diseñado para reflejar su castigo. Un mundo ya manchado, roto y corrompido. Algunos de esos textos antiguos incluso insinúan que la tierra no es simplemente un paisaje neutro donde vivimos nuestras vidas, sino un lugar maldito donde el sufrimiento es una garantía. Estamos hablando de un reino construido sobre dificultades, donde cada alegría es acompañada por igual, si no mayor, tristeza. Adán y Eva no fueron meramente banidos. Fueron enviados a un mundo con un sistema embebido de dolor, trabajo y muerte. Un lugar donde la humanidad sería constantemente recordada de su caída cada día. Algunas de estas fuentes sugieren que la pena de Adán no fue solo el exilio físico, sino una ruptura de su conexión con la sabiduría divina, una especie de amnesia aprisionándolo en la ignorancia. La tierra se convirtió en una tierra de olvido, un lugar donde la humanidad trabajaría sin descanso, desconectada de sus orígenes, incapaz de recordar lo que había sido perdido. Piénsalo, el concepto de paraíso perdido va mucho más allá de un jardín. Estamos hablando de la pérdida de un estado entero de ser. Un hogar espiritual que la humanidad nunca más experimentaría plenamente. Textos apócrifos retratan la tierra como la antítesis directa del Edén, un contraste marcante. El Edén era atemporal. La tierra es definida por la decadencia. El Edén era ilimitado. La tierra es gobernada por limitaciones. Lo que nos queda aquí no es una simple caída de la gracia, sino un descenso a un reino donde los humanos están atrapados en el ciclo inescapable de la vida y la muerte, un bucle del cual parece no haber salida. Y aquí está la gran pregunta. Estos libros prohibidos sugieren que el exilio de Adán fue hecho para hacerlo olvidar. ¿Olvidar qué? La verdadera libertad, como es la conexión real con lo divino. Así, a medida que la humanidad se multiplicó generación tras generación, heredamos no solo la pena de Adán, sino también su ignorancia, su distancia de la verdad divina. Y el mundo a nuestro alrededor es un recordatorio constante y desgastante de este exilio. Un lugar donde cada momento nos recuerda lo que una vez tuvimos y lo que perdimos, probablemente para siempre. Aquí es donde las cosas se vuelven aún más retorcidas. ¿Y si el infierno no es un abismo ardiente esperando por ti en la vida después de la muerte, sino la propia realidad en la que estamos viviendo? Y aún más loco, ¿y si todo el concepto de infierno después de la muerte es solo una ilusión cuidadosamente elaborada? Una ilusión diseñada para mantenerte en la línea, obediente y distraído de la brutal verdad. Ya estamos en el infierno. El infierno, aquí mismo, ahora mismo. Algunas enseñanzas místicas antiguas y textos prohibidos sugieren que la idea del infierno como un lugar al que vas después de morir no es más que una trampa psicológica. Piensa en ello. Mantener a las personas aterrorizadas con un castigo abstracto en algún otro reino, y pasarán sus vidas tratando de evitarlo. Pero, ¿y si el verdadero castigo está aquí en la tierra? Exactamente. Toda esta existencia repleta de lucha, sufrimiento y ciclos interminables de nacimiento y muerte
podría ser el verdadero infierno del que nos han advertido. ¿Y el miedo a nuestra próxima vida en llamas? Solo una parte del truco para mantenernos alejados de cuestionar lo que está justo delante de nosotros. Al colgar el concepto de un infierno futuro sobre nuestras cabezas, poderes e instituciones antiguas han logrado mantener a la humanidad en un estado constante de ansiedad, siempre intentando redimirse, siempre viviendo con culpa y siempre temiendo lo que viene después. Mientras tanto, desvían la atención del sufrimiento y las limitaciones que soportamos en este mundo. Las reglas, las restricciones, el dolor, todo se ve como así es la vida, nunca cuestionado, nunca examinado. Todo el sistema está estructurado para que estés demasiado ocupado temiendo el infierno como para darte cuenta de que tal vez ya estás viviendo en él. Esta perspectiva lo cambia todo. Y si las dificultades que enfrentamos no son solo luchas de la vida, sino específicamente diseñadas para mantenernos subyugados, sufriendo y dependiendo, piensa en ello. Cada religión, cada doctrina, tiene su propia versión de reglas que alegan protegernos de una condenación eterna en la vida después de la muerte. Pero, ¿y si esas reglas no se tratan de salvar nuestras almas, sino de mantenernos atados a este ciclo, conectados a este mundo? Desde el cansancio infinito de la supervivencia diaria hasta la amenaza constante de castigo en la vida después de la muerte, todo parece un esquema para mantenernos en la línea. El verdadero horror no está en lo que supuestamente nos espera después de la muerte. Está en la ilusión que nos hace creer que nuestro sufrimiento actual es de alguna manera necesario, de alguna manera justificado. Y al mantenernos enfocados en ese miedo futuro, se nos impide ver la prisión real en la que vivimos todos los días. Es la prisión psicológica perfecta, donde nos controlamos a nosotros mismos, tratando de evitar un castigo que puede ni siquiera existir, mientras que las verdaderas paredes de la prisión están aquí mismo a nuestro alrededor. Ese conocimiento oculto ha sido considerado tan peligroso que tuvo que ser borrado, prohibido o desechado como herejía. ¿Por qué? Porque si la gente comenzara a cuestionar la idea del infierno, podría comenzar a cuestionar la naturaleza de este mundo. Podrían empezar a hacer preguntas incómodas sobre por qué las cosas son como son, y más importante, quién se beneficia de que creamos en un castigo en la vida después de la muerte, en lugar de ver el sufrimiento de este mundo por lo que realmente es. Aquí hay un detalle que rara vez se aborda en las clases de escuela dominical. Según el libro de Enoc, un texto prohibido que explora los orígenes de nuestro sufrimiento, los ángeles rebeldes no solo fueron exiliados a algún rincón distante del cosmos, sino que cayeron justo aquí, en la tierra. Y con ellos vino algo mucho más sombrío de lo que nos han enseñado a creer. Estos llamados vigilantes, ángeles designados para observar a la humanidad, rompieron sus órdenes divinas. Se unieron a parejas humanas, trajeron conocimiento prohibido y sembraron el caos. Esto no es solo un mito, es la base de una comprensión alternativa que explica por qué nuestro mundo parece fundamentalmente distorsionado. El libro de Enoc afirma que la tierra se convirtió en una especie de purgatorio, no solo para estos seres rebeldes, sino también para sus descendientes, los Nefilim, y, en última instancia, la propia humanidad. De acuerdo con estos relatos, nuestro mundo no es solo un lugar caído, es un espacio maldito por seres que desorganizaron el orden natural y desataron el sufrimiento a su paso. Piensa en ello. Si la tierra se ha convertido en la prisión para estos ángeles, sus descendientes, y finalmente, para nosotros, ¿qué dice esto sobre nuestra existencia? Estamos viviendo bajo la sombra de su castigo, condenados a experimentar un reino que lleva las consecuencias de su rebelión.
De acuerdo con este texto prohibido, los vigilantes no solo cruzaron una línea, redefinieron nuestra realidad. Sus acciones desobedientes mancharon este mundo, transformándolo en un lugar que resuena con su transgresión y sus consecuencias. ¿Y cuál es el impacto? El caos, la violencia, la lucha incesante por la supervivencia. Todo esto son ecos de esa rebelión cósmica. Los vigilantes supuestamente enseñaron a la humanidad las artes de la guerra, la hechicería e incluso la astrología, conocimientos que nunca debieron haber sido nuestros. En las enseñanzas tradicionales, esto no fue un avance para la humanidad. Fueron herramientas de destrucción y división, armas que solo profundizaron el caos que trajeron. La humanidad no fue elevada. Fuimos corrompidos, arrastrados a las consecuencias de su desobediencia. Esta visión pinta a la tierra como un reino eternamente marcado por la transgresión, un lugar habitado por la presencia de seres que no deberían estar aquí. No es solo que los humanos sufran. Este mundo en sí mismo se ha transformado en algo casi irreconocible, una realidad donde la oscuridad y la luz chocan constantemente. ¿Y la parte más oscura? De acuerdo con algunas interpretaciones, esto no fue un accidente. Estos seres rebeldes alteraron conscientemente nuestra realidad, trayéndonos a su existencia distorsionada. Y aquí está el punto crucial. Estos vigilantes, estos ángeles, no están confinados en otra dimensión. Están entrelazados con el tejido de este mundo, inmersos en nuestra existencia. Su castigo y la lucha de la humanidad están profundamente conectados, como si nuestra propia realidad estuviera moldeada por sus pecados. El sufrimiento que enfrentamos es su legado, un recordatorio eterno de una rebelión que reescribió las reglas de nuestra realidad. ¿Y si la tierra no fue creada por un Dios benevolente y omnisciente, sino por un ser defectuoso y arrogante, un demiurgo? Sí, en las antiguas enseñanzas gnósticas, se dice que la Tierra y todo el universo físico fueron supuestamente creados no por la verdadera fuente divina, sino por una entidad menor e imperfecta con una agenda distorsionada. Los gnósticos no veían a este demiurgo como un dios de amor y compasión. No, lo veían como un arquitecto sombrío, un creador obsesionado con el control que moldeó este mundo como una prisión para encerrar almas humanas. La narrativa cuenta que este demiurgo creía ser el poder supremo del universo, ciego ante la existencia de una fuente divina más elevada. Deseando ser adorado, reverenciado y obedecido, creó una realidad donde pudiera reinar supremo. Bajo esta perspectiva, la Tierra no es solo un accidente cósmico aleatorio o un reino divinamente inspirado. Es un dominio de limitaciones, sufrimiento y control, un parque de diversiones para un creador que no tiene interés en la libertad o la iluminación humana. Según las enseñanzas gnósticas, este demiurgo se alimenta de nuestra ignorancia, prosperando en nuestra confusión y desesperación. No solo creó el mundo físico, sino que lo diseñó cuidadosamente para impedirnos percibir nuestra verdadera naturaleza. Usó materia, carne, huesos y todo lo que nos rodea como cadenas que aprisionan nuestros espíritus. Piensa en la experiencia humana, deseo, miedo, distracciones interminables. Todo esto, dirían los gnósticos, es exactamente como el demiurgo planeó. Deseaba que las almas estuvieran tan inmersas en el reino material, tan fijadas en el presente, que olvidaríamos que un día formamos parte de algo más grande, algo divino. Y esto no se limita solo a la prisión física. El demiurgo creó instituciones, ideologías e incluso religiones para reforzar su control. Imagina un sistema donde cada doctrina, cada regla, cada verdad que aprendemos desde el nacimiento refuerza la idea de que este mundo es todo lo que existe y que Él es la autoridad suprema.
Para los gnósticos, la influencia del demiurgo está en todas partes, en cada sistema jerárquico, en cada ley que restringe la libertad personal, en cada enseñanza que nos hace temer o dudar de nosotros mismos. No estamos solo aprisionados por la carne, estamos limitados por ideas y creencias que distorsionan nuestra percepción de quién realmente somos. De acuerdo con los textos gnósticos, una de las maniobras más astutas del demiurgo fue hacer que la humanidad creyera que todo el sufrimiento, todo el mal y todo el caos en el mundo son o culpa nuestra o parte de la inevitable naturaleza de la existencia. El demiurgo es el maestro del gaslighting, convenciendo a todos de que el dolor que sentimos es o un castigo por nuestros pecados o simplemente parte del misterioso plan de Dios. Sin embargo, si esta perspectiva gnóstica contiene algo de verdad, la historia real se revela mucho más oscura. Estamos atrapados en un mundo creado específicamente para hacernos sufrir y mantenernos pequeños, impidiéndonos desafiar su autoridad. ¿Y por qué el demiurgo tomaría tales extremos? La respuesta es simple: poder. Los gnósticos creían que ansiaba adoración, devoción y sumisión absoluta, y la manera más eficaz de alcanzar esto era creando una realidad donde los humanos no pudieran ver más allá de su control. Piensa en esto: cada impulso para cuestionar, cada destello de duda, cada deseo de buscar algo más allá de su realidad, el demiurgo lo aplastaría, inundando el mundo con miedo, división y distracción. Y si comenzaras a sentir que algo estaba mal, el mundo te devolvería a la sumisión, haciéndote trabajar, pagar, sufrir y morir en un ciclo interminable. Es el sistema perfecto de control, con el demiurgo en la cima, banqueteando con las almas que ha aprisionado. Lo más sorprendente es que, si el demiurgo creó la tierra, entonces el mundo que habitamos no es un regalo, es una prisión, un reino de limitaciones disfrazado de realidad. Es un lugar donde todo lo que vemos, sentimos, tocamos y experimentamos tiene un propósito final: mantenernos ignorantes sobre nuestros orígenes, encadenados a este plano y tan desgastados que apenas podemos buscar la verdad. Este es un esquema cósmico, una realidad manipulada desde el principio para impedirnos percibir la chispa divina que reside dentro de nosotros. Y aquí está la verdadera pregunta: si el demiurgo es quien mueve los hilos, ¿dónde nos deja eso, humanos? Somos meros peones en su juego, engranajes en una máquina diseñada para drenar nuestra energía, mantenernos en el miedo y hacernos obedientes. Los gnósticos creían que había una salida, una manera de escapar del control del demiurgo y reconectarse con la verdadera fuente divina. Sin embargo, esto exigiría nada menos que romper cada mentira, cada miedo y cada limitación que él nos impuso. El camino hacia la libertad, decían, es a través del despertar, a través de la gnosis, un conocimiento profundo e inquebrantable de quién realmente somos, más allá de las paredes de la prisión que él construyó a nuestro alrededor. Si la Tierra es realmente una prisión cósmica, ¿qué nos mantiene aquí? En las enseñanzas antiguas hay una capa más profunda para esta historia, una batalla entre fuerzas de luz y sombras, con la Tierra bien en medio. Esto no es solo una metáfora poética para el bien y el mal, es una lucha cósmica total que se desarrolla en cada rincón de nuestra realidad. De acuerdo con las enseñanzas maniqueas, el universo está dividido en dos fuerzas fundamentales, cada una con su propia agenda. De un lado, tenemos las fuerzas de la luz, un reino de verdad, libertad y pureza espiritual. Del otro lado, está el reino de las sombras, que representa el caos y el aprisionamiento material. La Tierra, como puedes imaginar, está bien en la línea de frente de esta guerra y nosotros, como humanos, somos peones,
constantemente influenciados, empujados y tirados por estas dos fuerzas, a menudo sin darnos cuenta. Las fuerzas de la luz están tratando de despertarnos, ayudándonos a romper las limitaciones de este mundo y a regresar a nuestra origen divina. Se comunican a través de momentos de claridad, vislumbres y sabiduría. Estos raros destellos de verdad nos recuerdan que hay más en la vida de lo que percibimos a nuestro alrededor. Sin embargo, estas fuerzas no tienen una tarea fácil. Enfrentan a los poderes de las sombras que prosperan en mantenernos atrapados en la existencia material y que no juegan limpio. Este lado oscuro no desea que veamos más allá de lo físico, que cuestionemos o que entendamos nuestro verdadero potencial. Y el campo de batalla no es un plano mítico. Está aquí mismo, en cada experiencia que vivimos, en cada decisión que tomamos. Las fuerzas de la luz y de las sombras están en constante conflicto, moldeando nuestras vidas y nuestras percepciones, mientras luchamos por encontrar nuestro camino en la oscuridad. La verdadera batalla está en despertar la conciencia adormecida dentro de nosotros, desafiando las limitaciones impuestas y buscando la conexión con lo que es divino y verdadero. Las luchas, las dudas, las distracciones interminables. Esos son los instrumentos de las fuerzas de las sombras que nos mantienen enfocados en todo, menos en la verdad. En esta visión, cada dificultad, cada tentación y cada miedo que enfrentamos forman parte de la estrategia de las fuerzas de las sombras para mantener nuestras mentes oscurecidas, nuestros espíritus adormecidos y nuestro enfoque encadenado al mundo físico. Esta batalla cósmica es sutil. No son ángeles y demonios luchando abiertamente en los cielos. Es mucho más insidiosa. Se infiltra en los sistemas en los que vivimos, en las presiones que enfrentamos, en las creencias que se nos enseña a seguir sin cuestionar. El lado oscuro no necesita forzarnos a la sumisión, solo necesita mantenernos ocupados, consumidos por el trabajo, buscando incansablemente objetivos materiales, temerosos del fracaso y condicionados a seguir sin pensar. Así es como ellos ganan. Así es como nos impiden darnos cuenta de que hay una guerra sucediendo. Las enseñanzas maniqueas y otras enseñanzas místicas sugieren que tenemos una chispa de la luz divina dentro de nosotros, una chispa que el lado oscuro nunca puede extinguir por completo, sin importar cuánto intente enterrarnos en la ilusión. Esa luz interior es nuestra única defensa, nuestra única arma real en esta batalla cósmica. Pero aquí está el truco. Para acceder a ella, necesitamos resistir la constante atracción de las sombras, las distracciones, los miedos, el ruido interminable que nos impide mirar hacia adentro. Necesitamos despertar a la idea de que, tal vez, solo tal vez, nuestras luchas no sean aleatorias o sin sentido. Son tácticas de una fuerza que está aterrorizada con la posibilidad de que percibamos nuestro verdadero poder. ¿Y por qué las fuerzas de las sombras temerían nuestro despertar? Sencillo. En el momento en que comenzamos a ver a través de la ilusión, en el momento en que reconocemos este mundo como el campo de batalla que realmente es, comenzamos a liberarnos. Ya no somos jugadores pasivos en su juego. Nos convertimos en guerreros, participantes conscientes de una lucha cósmica mucho mayor, alineados con las fuerzas de la luz que buscan liberar y no controlar. Bien, entonces desenterramos algunas ideas intensas e inquietantes. La tierra como una prisión, un reino maldito por la rebelión, un campo de batalla cósmico. Pero aquí está la gran pregunta. Si todo esto es verdad, ¿existe una salida? ¿Estamos condenados a permanecer atrapados en este reino o hay una manera de romper este ciclo interminable de sufrimiento, ilusión y control? Los gnósticos creían que sí, que la clave para la libertad reside en nuestro despertar espiritual y en la búsqueda de la gnosis.
Esta no es una jornada simple. Exige valentía, autoconocimiento y un deseo profundo de trascendencia. La salida está en confrontar las mentiras que nos han sido impuestas, en cuestionar las verdades absolutas que nos rodean y en reconectarnos con nuestra esencia divina. El proceso de liberación puede comenzar con prácticas de autodescubrimiento, meditación, introspección y búsqueda de verdadero conocimiento. Cada paso en este viaje es una forma de resistir la influencia de las sombras, un acto de afirmación de la luz que brilla dentro de nosotros. Al cultivar esta luz, nos volvemos más conscientes, más despiertos y, por lo tanto, más resistentes a las tácticas de control que nos mantienen encadenados. Este despertar puede llevar a una profunda transformación interna, donde comenzamos a ver el mundo de una nueva manera, no más como prisioneros, sino como agentes de cambio, capaces de alterar no solo nuestras vidas, sino también la realidad que nos rodea. La elección de buscar la verdad es la arma más poderosa que tenemos contra las fuerzas que nos oprimen. Así, a medida que nos volvemos más conscientes, podemos comenzar a desmantelar las ilusiones que nos aprisionan. No estamos condenados a permanecer en este reino. Por el contrario, tenemos el potencial para trascender nuestras limitaciones y juntos iniciar un movimiento de liberación que resonará a través de las eras. Algunas enseñanzas antiguas sugieren que existe, de hecho, una salida, pero no es un camino fácil. No se trata de esperar por una salvación venida de arriba o por un milagro. La salida está en algo mucho más personal, algo que solo nosotros podemos desbloquear: la gnosis, o un conocimiento profundo y transformador. Es este concepto de gnosis, este despertar interior profundo, lo que místicos antiguos, gnósticos y otros pensadores espirituales veían como la clave suprema para la liberación. De acuerdo con ellos, la gnosis no es simplemente conocimiento. Es una comprensión directa e innegable del verdadero yo y de la conexión con la fuente divina más allá de esta realidad física. Entonces, ¿qué es exactamente esta gnosis? Imagina que has pasado toda tu vida en una habitación oscura. Conoces cada centímetro de ella, pero nunca has visto el sol. Entonces, un día, una ventana se abre y por primera vez experimentas la luz. La gnosis es esa ventana. Es un cambio completo de paradigma, una revelación que permite ver a través de las ilusiones de este mundo. Esto no es algo que se pueda enseñar en escuelas o explicar en libros. Es algo que se experimenta, algo que te conviertes. Pero, ¿por qué es tan importante la gnosis? Porque, según estas enseñanzas, el demiurgo, los vigilantes, las fuerzas de las tinieblas, como quieras llamarlos, han ido a grandes extremos para impedirnos ese tipo de despertar. Crearon sistemas, distracciones y miedos para asegurarse de que nunca cuestionemos la naturaleza de la realidad, y mucho menos intentemos trascenderla. No quieren que percibamos que este mundo es una fachada, que existe algo mucho más grande más allá de él. En esta visión, la jornada hacia la liberación es un proceso de deshacerse de cada creencia, cada miedo, cada apego que nos mantiene atados a este reino físico. Una de las ideas más radicales del pensamiento gnóstico es que la salvación no está en obedecer reglas o seguir dogmas. Está en romper con esas mismas cosas. Está en rechazar las limitaciones impuestas a nosotros y en reconocer que el verdadero divino no necesita que seamos siervos obedientes. En cambio, quiere que reconozcamos nuestra propia chispa divina y nuestra capacidad de elevarnos por encima de las ilusiones de este mundo. Imagina el tipo de valentía y claridad que sería necesario para ver a través de cada estructura social, cada creencia arraigada, y entender que todas ellas fueron diseñadas para mantenernos atrapados. Ese es el nivel de conciencia
que la gnosis ofrece. Entonces, ¿cómo comenzamos a acercarnos a la gnosis? Según místicos y buscadores a lo largo de la historia, el primer paso es volvernos hacia adentro. El mundo exterior es ruidoso, caótico, infinitamente distractor, pero dentro de cada uno de nosotros, dicen, existe un núcleo de conciencia pura, un lugar intocado por la turbulencia de este reino. Es en el silencio, en la meditación, en la contemplación, donde comenzamos a despojar el ruido y a reconectarnos con ese núcleo interior. La práctica de la introspección nos permite percibir las voces internas que nos guían, discernir entre lo que es verdad y lo que es ilusión. A medida que nos volvemos más sintonizados con esa conciencia, comenzamos a ver el mundo con nuevos ojos, percibiendo no solo la realidad a nuestro alrededor, sino también la realidad dentro de nosotros. Este viaje interno es la clave para despertar la gnosis, liberándonos de las cadenas que nos mantienen atados y revelando la luz que siempre ha estado presente en nuestro ser. Y a partir de este lugar de quietud interior, las verdades que nos han sido ocultadas comienzan a revelarse. Pero seamos realistas. Buscar la gnosis no es para los débiles de corazón. Es un camino que exige intensa autorreflexión, una honestidad brutal y una disposición para confrontar cada aspecto de nosotros mismos. Nuestros miedos, nuestros deseos, nuestros apegos. ¿Y la ironía? Los propios sistemas que gobiernan nuestras vidas fueron creados para desalentar este tipo de autoexploración. Se nos enseña a buscar respuestas fuera de nosotros, a confiar en figuras de autoridad, expertos o ideologías. Pero la gnosis invierte esto por completo. Enseña que la verdad última no está allá afuera, está dentro de nosotros, y solo al encontrarla podemos tener esperanza de liberarnos de la prisión que es la tierra. Hay otra parte de este viaje de liberación que a menudo se olvida: la importancia de la empatía, la compasión y la conexión. Mira, en esta prisión cósmica no estamos solos. Estamos rodeados de otras almas, cada una enfrentando sus propias luchas, cada una tratando de encontrar sentido, propósito y paz. Cuanto más despertamos, más vemos a través de las ilusiones de separación y competencia que nos dividen. Comenzamos a entender que fundamentalmente todos estamos conectados. Y en esa conexión reside una poderosa fuerza colectiva. Cuando comenzamos a ver a los demás no como seres separados, sino como reflejos de nosotros mismos, desmantelamos una de las mayores herramientas del demiurgo: la división. La división nos mantiene débiles, nos mantiene aislados, nos mantiene enfocados en las diferencias en lugar de nuestra humanidad compartida. Pero, al abrazar la compasión, al elevar a los demás mientras nosotros mismos ascendemos, comenzamos a disolver las barreras que nos han mantenido atados a esta realidad. Esta unidad, esta conciencia compartida, se convierte en una especie de gnosis colectiva, un despertar que no libera solo a individuos, sino a comunidades enteras, generaciones enteras. Y eso nos lleva al punto final. ¿Cuál es el propósito de todo este conocimiento? ¿Por qué debería importar todo esto? Porque el conocimiento, verdadero, profundo y liberador, es poder. Cuanto más entendemos sobre la naturaleza de la realidad, menos poder tienen las fuerzas de las tinieblas, el demiurgo o cualquier otra forma de control sobre nosotros. La gnosis no solo nos libera de la prisión de la tierra, nos libera de los ciclos de miedo, sufrimiento e ignorancia que mantienen a la humanidad atrapada. Al final, escapar de esta prisión terrenal no se trata de rechazar el mundo o huir de la vida. Se trata de transformar nuestra comprensión de ella. Se trata de reclamar nuestro derecho de nacimiento como seres divinos conscientes
y de reconocer que las paredes de la prisión a nuestro alrededor son tan reales como permitimos que sean. Cuando despertamos, cuando abrazamos la gnosis, no solo escapamos, trascendemos, nos convertimos en seres de luz, capaces de ver más allá de la ilusión y vivir desde un lugar de verdad y libertad profundas. Gracias por acompañarme en este viaje hoy. Ha sido una inmersión profunda en conceptos que desafían todo lo que nos han enseñado, y aprecio que estés aquí, manteniendo la mente abierta y comprometiéndote con estas ideas. Si este video resonó contigo, si despertó incluso la más mínima pregunta o curiosidad, entonces, tal vez, solo tal vez, sea el comienzo de algo extraordinario. Gracias por mirar y recuerda, la verdad siempre está más cerca de lo que pensamos.